Bienvenidos al cuarto episodio de Entre Varales. Ya saben ustedes que Entre Varales es un programa, un video podcast que va dirigido de jóvenes cofrades a jóvenes cofrades. Es cierto que no solo nos veis jóvenes cofrades, y eso no lo decís muchas veces. Oye, que es que yo también soy cofrade y lo veo y me gusta. Bueno, muchísimas gracias a las personas que estáis ahí siguiéndonos todas las semanas, todos los domingos. Deciros que darnos a suscribiros y también dar a la campanita para que podamos seguir llegando nuestro mensaje a vuestros teléfonos o a vuestros dispositivos. Empezamos con el tema de esta semana, que yo creo que, no sé, a ver cómo vamos. Miedo me da algunos de los contertulios que tenemos aquí esta semana con el tema que vamos a tratar. Diego, compórtate, que tu madre te teme. Yo siempre me comporto. Tu madre te teme. Luego soy muy diplomático. Bueno, soy muy diplomático. Tenemos un contertulio nuevo que es Alejandro, que está aquí con nosotros. Muy buenas. Muchas gracias. A ver qué tal sale este. ¿Estás nervioso? Un poquito, el primero, pero esperemos que salga todo bien. Bueno, y tenemos aquí a Chozas, a Fernando. Muy buenas. O Nando, o como Nando, le quieras Chozas, llamar, Fernando. ¿vale? Eso es. Bueno, pues vamos a tratar el tema, y el tema de esta semana es muy sencillo. ¿Un joven cofrade es un cristiano de primera o de segunda? ¿Qué quiero decir con esto? ¿O qué queremos tratar en este tema? Que a veces se trata la fe cofrade o la fe de la espiritualidad o de la devoción popular como algo de segunda, no está desarrollada la fe. Bueno, ¿qué opináis? ¿Por dónde nos encaminamos? A ver, ¿quién empieza? Empiece el nuevo. Que empiece el nuevo, que se estrene, que se bautice. Bueno, a ver, esto de... ¿Te refieres a cofrades de primera, cofrades de segunda? Yo creo que así a primera vista lo que sí que se puede dar a entender es que los cofrades, por así decirlo, se involucran sobre todo en lo que viene a ser la Semana Santa. Luego lo que son los actos de después y detrás de la Semana Santa, en lo que es ir todos los domingos a misa, etcétera. Hay gente que no participa en ello y ahí puede ser donde se puede llevar al término de cofrades de segunda. A ver, ¿quién? Venga. Aquí rápido, que ya A no ver, estamos yo, en el primer programa. lo primero, decir que siendo todos cristianos, yo creo que tampoco hay que poner etiquetas de ser de primera o de segunda. Pero ya hablando de si de primera o de segunda, sí que es verdad, como ha dicho Begue, que muchos cofrades llegan a la Semana Santa y son los más cristianos y los más devotos y tal. Y luego lo que durante todo el año, pues no aparecen lo que es por la hermandad, en una iglesia o distintas razones. Y sí que es verdad que eso yo creo que es un punto a mejorar, yo creo. Diego. Sí, bueno, tienen toda la razón. Al final es cierto que tampoco puedes catalogar como joven cofrade a todo, porque cada persona es un mundo. Y hay gente a lo mejor que está dentro de una cofradía que vive verdaderamente su fe más allá de esa piedad concreta, y gente que, bueno, que a mí muchas veces me recuerdan a la parábola del fariseo y del publicano, ¿no? Que cuando llega la Semana Santa se ponen en primera fila, muy bien engalanados, se dan golpes en el pecho y dan gracias de ser tan devoto de este Cristo o de esta Virgen, pero luego no se les vuelve a ver por la iglesia hasta el año que viene, ¿no? Bueno, no lo sé, al final casi siempre suele ser el cofrade que está más cerca de Dios o que vive más su fe el que llama menos la atención, ¿no? El que se parece más al publicano, el que lo lleva más en lo callado, cada uno con su función, ¿no? Habrá gente que cargue, habrá gente que simplemente procesione llevando algo, lo que sea, o incluso gente que ni siquiera se viste de nazareno y sale acompañando, ¿no? Pero suele ser esa gente más callada, más sencilla, más humilde, la que suele estar más cerca de Dios, ¿no?
No, eso es, la humildad yo creo que es el hecho de interiorizar tu fe, de distintas maneras, como ha dicho Diego, de costalero o lo que sea. Yo creo que es la clave, la humildad y la sencillez. Sí, yo Alejandro. me quedo con lo que ha dicho Diego. No todo el mundo dentro de una cofradía lleva el mismo papel. Ya puedes participar en portar una vela, ser cargador, ser penitente, acompañar mismamente de fuera, que cada uno va a vivir la Semana Santa de fuera, dentro, o como has dicho, te pones en primera fila engalonado y luego no vuelves a estar ahí hasta la Semana Santa siguiente, o luego participas en todos los actos de que siga tu cofradía, y no solo tu cofradía, porque aquí yo creo que entra el ser cofrade de segunda o de primera, los términos que estábamos refiriendo, y eso es lo que opino. Pero yo creo que está bien. La parábola que has dicho tú, yo creo que, bueno, puede reflejarlo a veces, ¿no? En algunas ocasiones, pero, pero ahí hay que ir cuando hay una enfermedad en la fe, ¿no? Creo que hay que ir con el bisturí, rajar y ver qué hay ahí, qué sucede, ¿no? Entonces, yo creo que es importante también que veamos o hagamos un análisis de el por qué se ha quedado en una fe tan vacía a veces y no rellena de contenido. ¿Dónde está la culpa o dónde está el problema? ¿Dónde está la enfermedad? ¿Dónde está el cáncer? No sé. Hombre, gran parte de la culpa es nuestra, ¿no? De la Iglesia en su conjunto. Quizás porque desde unas décadas a esta parte se ha hecho creer que ese tipo de devoción popular, ¿no? En el caso español, la Semana Santa, fuera de España hay otras, son como supersticiones, como cosas que valen menos, de gente ignorante. Ahí es donde iba yo la pregunta que quería hacer, ¿no? Que hay veces que la propia iglesia tacha a los cofrades como a estos superstición, no llegan a tener una fe verdadera. Claro, y en cierto modo, pues el cofrade se ha visto un poco abandonado en temas tan cruciales como es la formación, como es la guía espiritual en todos los pasos que tienes que seguir como hombre de fe. Y el contexto es complicado también, ¿no? Porque vivimos en una sociedad muy secularizada, cada vez menos cristiana, donde cada vez es más complicado vivir como cristiano, ¿no? Porque no es lo mismo vivir en una sociedad donde todo lo que hay alrededor y toda la forma de pensar y toda la manera de vivir, queramos que no, está irradiada incluso inconscientemente por una moral católica. Cuando eso se va perdiendo, pues bueno, a lo mejor se va hacia una fe que es más consciente, pero no dejas de tener muchos más obstáculos y pruebas a tu alrededor. Entonces vemos como ha sucedido en muchos cofrades, ¿no? Muchas personas donde se mantiene el tema de la Semana Santa por piedad popular, pero una piedad popular malentendida, porque no llega a ser una continuación de tu vida cristiana, sino que se produce como una especie de tradición, ¿no? Mi padre era de este Cristo, mi padre era de esta Virgen, yo tengo mucho cariño a esto, me gusta procesionar. Pero hay gente que se acerca a pedir a la Virgen o a pedir a... Yo, por ejemplo, recuerdo pues a un capataz, no voy a decir cuál de las 6 hermandades que tengo. No te quieres mojar. No me quiero mojar, no, y por no desvelar tampoco la persona, pero tengo 6 hermandades, por lo tanto hay muchos capataces y en una de ellas hay 4 capataces, por lo tanto se puede sumar a 10, ¿no? A 9, que diga. Entonces, pero hablando con un capataz me dijo, yo es que tengo mucha devoción porque siempre que he venido a pedir a esta imagen, lo voy a desvelar para no decir que si no sepáis qué capataz es. No se te cuela, ¿eh? No se me va a colar. Sabéis vosotros que cuando yo no toco el tirador no me pilláis. No. Dijo, tengo mucha devoción a esta imagen porque siempre que he venido a pedirle, pues he conseguido algo, ¿no? Entonces, ahí hay un sustrato de fe. Hay algo que se debe purificar, sí, porque puedes correr el riesgo de caer en idolatría, pero no podemos directamente rechazarlo, sin más. Que a lo mejor guiar, ¿no? Por así decirlo. Purificar, ayudar. ¿Y no creéis? Y ahí me voy a echar yo piedras a mi tejado, ¿no? Venía de Sevilla con 2 colaboradores del programa. Uno familiar mío, ¿no? Uno familiar tuyo, efectivamente. Y otro está aquí de técnico. Y veníamos escuchando un programa que ha sido inspiración nuestra, este podcast, ¿no? Que es un programa que hay en el canal 101 Sevilla, ¿no?
Y decía, la culpa de esto la han tenido los sacerdotes Sí, que han abandonado la piedad popular. sí, totalmente. Sí. ¿Qué opináis de esto? A ver, no sé si llega a ser verdad, pero lo que podemos escuchar cuando se va acercando la Semana Santa, como que la Semana Santa es las vacaciones de los sacerdotes, entre comillas. Entonces, hay muchos sacerdotes que yo creo que cuando llega la Semana Santa, como que no alejarse, pero suele decir como una semana de un poco de descanso o de desconexión. Y luego, por ejemplo, en tu caso hay muchos sacerdotes que ya últimamente están más cercanos a las cofradías y hermandades y a las procesiones también. ¿Qué creéis que debe? ¿Cómo debe ser la figura del conciliario en ese sentido? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué veis vosotros que hace falta que el sacerdote haga para que estos hombres y estas mujeres entren a formar parte de verdad? Pues en una purificación de la fe. A ver, yo bien, como dice Choza, yo sí que creo que lo importante es, como también dices tú, que el sacerdote se involucre, lo que es el conciliario no se tome unas vacaciones, como ha dicho, de que se consideraba, se llegaba a pensar en algunos conciliarios, pero Vamos, yo no me por puedo coger decirte, vacaciones, en ¿eh? tu caso, iba a decir, Está claro que Todo el mundo de la Semana Santa en el miércoles de ceniza o antes. claro, es lo que iba a decir, que en tu caso, yo creo que también a lo que ha dicho Diego, recibir, dar formación y estar, sobre todo, por ejemplo, en nuestro caso, los jóvenes, estar continuamente con nosotros, hacer diferentes actividades. Sí, juntarnos para hacer tal actividad, pero en esa actividad involucra recibir una formación sobre distintos temas que, al fin y al cabo, te van a hacer que poco a poco tengas más interés todavía si estabas alejado de lo que es la iglesia actual. Y poco a poco, gente de que no, que, como estamos diciendo, que llegaba Semana Santa, se ponía en primera fila y se engalonaba, diariamente o semanalmente, mejor dicho, todos los domingos va a ir a misa, va a participar en los actos y va a pasar a ser un cofrade de primera, yo creo. Un cofrade de primera, ahí está, ahí está. Lo que se busca, ¿no? Y a nivel de hermandad, ¿qué echáis en falta para purificar eso, ¿no? Que además a mí es que yo creo que la inspiración de este programa, todos, que tenemos mucha devoción al Papa Benedicto XVI, ¿no? Yo creo que una frase magnífica del Papa Benedicto es esa, ¿no? Hay que cuidar la piedad popular, corregirla, purificarla, pero cuidarla, ¿no? Entonces, ¿qué echáis en falta para purificar esto? Mira, lo de Benedicto XVI tiene mucho mérito, porque él al final es de una generación a la que se la confundió mucho en muchas cosas. Sobre todo esa soberbia hacia el rechazo a la piedad popular. Y él, que es una persona inteligentísima, ¿no? Seguramente de los últimos grandes sabios que ha habido en Occidente, supo ver ahí lo que verdaderamente hay, ¿no? Que es algo bueno y un instrumento que se debe aprovechar para hacer a muchos cristianos crecer en la fe, ¿no? En este caso, del mundo español donde existen las cofradías de Semana Santa. Entonces, bueno, ¿qué hace falta? Yo creo que lo que yo conozco, que es el Cristo de la Espina, pues se están haciendo cosas muy bien, ¿no? Es decir, estamos haciendo entre los jóvenes hermandad, no es que no nos conociésemos antes, nos conocíamos de sobra, pero nos juntamos más, se dan charlas de formación, pues por ejemplo lo que ocurrió el viernes pasado, ¿no? Que tuvimos un rato con el Santísimo mientras rezábamos por el eterno descanso del Papa Francisco, pues ese tipo de cosas yo antes no las veía en el ámbito cofrade, ¿vale? Entonces eso es algo muy bueno porque significa que tanto el sacerdote, en este caso el conciliario, usted, como nosotros, los hermanos del Cristo de la Espina, como de todas las hermandades que han acudido a eso, ¿no? Otras cosas las hacemos nosotros solos, evidentemente, pues estamos haciendo las cosas bien, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que eso también crea resquemor. Ya. Crea resquemor, porque esto hay que decirlo, hay mucha gente, esto pasa en todas las cofradías, que en el momento en el que el sacerdote se involucra, ocupa el espacio que antes ocupaba, pero que en los últimos años dejó de ocupar, pues mucha gente, que casi siempre suele ser la que está menos relacionada con una vida cristiana profunda y que lo que tienen es devoción a tal o cual advocación de la Virgen, a tal o cual imagen de Cristo, se molestan. Se molestan, ¿no? De que, bueno, pues, por ejemplo, como hicimos nosotros el miércoles santo, que no pudimos salir, los jóvenes
pedimos que estar un rato con el Santísimo. Y eso a mucha gente le molestó. No a jóvenes, pero a gente mayor le molestó. No sé si porque lo verán como algo de meapilas o algo, no lo sé, anticuado, No, o que directamente tienen una imagen de que los jóvenes solo queremos una vida completamente hedonista y se acabó. No, yo llegué a escuchar incluso comentarios de que, bueno, que a lo mejor hubiésemos preferido estar de copas. No lo sé. Bueno, pues en fin. No, pero también al ser Envidia. gente mayor, quieras o no, ya tienen interiorizada su tradición. Claro, lo mismo llegáis con esta revolución de que ahora todos los jóvenes al Santísimo dicen ¿y por qué? Si nunca se ha hecho. Y lo mismo no entienden el por qué, pero yo creo que si se diese en cuenta el por qué, es que es para purificar de lo que estamos hablando, para purificar y acercarse a la fe. Diego, yo creo que has tocado un tema y lanzo esta pregunta concretamente a ti como historiador, porque creo que ahí nos vamos a centrar un poco más en ti, ¿no? Y creo que puedes dar más respuesta, ¿no? En este sentido. Has dicho que el Papa Benedicto XVI fue un hombre sabio y has dicho, y fue valiente porque es hijo de un tiempo. ¿Crees que el mal o la situación actual de la piedad popular se debe a una mala comprensión y praxis del Concilio Vaticano II? Sí. Sí, absolutamente. No es algo que empiece con el concilio, porque muchas veces se le echan culpas al concilio que no tiene. Cualquier persona que haya leído las constituciones del concilio no verá nada erróneo ni nada ajeno a la doctrina perenne de la Iglesia. Pero se toma. Pero el tema es cómo muchos han interpretado ese llamado espíritu del concilio. Y el caso vital de Benedicto XVI es el de una evolución de muchos religiosos jóvenes un poco soberbios, ¿no? Que rechazaban a los grandes teólogos de la Iglesia, que rechazaban lo que la Iglesia había hecho a nivel popular, viéndolo como algo anticuado, como algo que no tenía valor, como algo que era superstición, y en su caso pues tiene mucho mérito porque se fue dando cuenta de ciertas cosas, ¿no? Pero sin duda, ¿no? Es decir, hay una generación de personas en la Iglesia a la que se la ha confundido con una soberbia de rechazo a todo lo que se veía como contrarreformista, como tridentino, ¿no? Y al final no nos olvidemos que las procesiones de Semana Santa, tal como las conocemos hoy, nacen en ese contexto histórico. Entonces, en lugar de hacer lo que se debe hacer siempre, ¿no? Cada cierto tiempo en la Iglesia, que es corregir aquello que está mal, quitar aquello que está completamente mal y que no tiene corrección, y continuar y purificar y apuntalar lo que es bueno, pues en el caso de la piedad popular lo que se hizo en muchas ocasiones es denigrarlo y en cierto modo ver como con soberbia, como por encima del hombro, incluso a personas que tenían en su devoción popular y en su manera de vivir la fe a diario, rezar un rosario. Pues De hecho, incluso se veía o se ha visto, ¿no? Y ahí creo que tenemos parte de culpa los sacerdotes, como que nos hemos protestantizado un poco en sí, ese claro. sentido, ¿no? Todo lo que tiene que ver con imágenes no es bueno, ¿no? Para nosotros. Bueno, vamos a dejar de vamos a cambiar porque es que si no, ellos dos sois... Bueno, si no- pero estos son Si temas... no, vamos, da que gusto la gente escucharlo. Vamos con otra pregunta respecto a este tema y me gustaría que dentro de vuestro testimonio de fe, que, bueno, pues muchos estáis viviendo, de los que estáis aquí, estáis viviendo vuestra fe en una hermandad, ¿cómo veis de positivo el vivir en una fe en una hermandad y cómo os está ayudando a vosotros a crecer en la fe a nivel de joven cofrade en una hermandad? Pues yo creo que sobre todo, ya hablé contigo, vivir la fe no en soledad, sino en grupo, que es lo que más te ayuda. Cuando te da pereza ir a misa o hacer X cosa, yo creo que lo importante es estar en un grupo o tener a tu alrededor amigos que puedan tirar de ti del carro y decir, pues vamos a tal actividad de la hermandad o a tal trigo de la hermandad o distintos actos que se puedan hacer durante el año. Alejandro, ¿cómo te ayuda a ti vivir tu fe y crecer y ir descubriendo, ¿no? La fe en... Sí, yo considero eso, que a la hora de al hacer hermandad, lo que primero te encuentras tú es que al principio estas cosas dices, bueno, tengo que ir solo y te termina dando perezas, como bien ha dicho Chozas. Pero luego, lo que es el primer empujón de que te dicen tus amigos, bueno, vamos a una oración. Y vas a una oración con amigos. Y poco a poco cada vez más.
es una cosa que se agradece y terminas cogiendo gusto y porque dentro de la oración, fuera de la oración, se hace una hermandad. Y esto es una de las cosas que recomiendo a todos los jóvenes de Talavera, que si pueden se hagan de una hermandad, ya sea cualquiera, de las Pinas, de la Dolorosa, de o del Sepulcro, de la Borriquita, no sé. Si no de Sepulcro, estamos ahí. Nada de eso. Venga, Nada de venga. eso. Nada de eso. Y eso que sientan y van a comprobar lo que verdaderamente se hace dentro de una hermandad. Y ahora actualmente cómo se están moviendo los grupos jóvenes, que yo creo que es una pieza fundamental en Talavera para que todo esto siga adelante. Una cosa que me gustaría que equiparáramos ¿es posible ver que las hermandades en Talavera pueden ser un agente de evangelización, igual que puede ser ahora mismo, y que está muy de moda, FTA u otros instrumentos? ¿Podemos llegar a evangelizar a personas a través de las hermandades y que entren a formar parte de la iglesia? Sí, claro, sí, voluntad, sí. Y además a mí me parece una evangelización muy bonita porque nos conecta mucho con la fe de nuestros antepasados, ¿no? Con el modo en que vivía la fe, a lo mejor, en mi caso, mi abuelo fue uno de los fundadores del Santísimo de Cristo de la Espina, ¿no? Pero antes ha habido también hermandades aquí en Talavera, ¿no? Pues es bonito saber que a través de los mismos instrumentos, de los mismos vehículos con los que nuestros antepasados han vivido la fe, nosotros la seguimos viviendo, ¿no? Muchas veces en la iglesia hoy en día, y esto viene también de lo que hablábamos antes, ¿no? Del espíritu del posconcilio, parece que estamos muy obsesionados por innovar, constantemente innovar, lo nuevo, lo que sea más moderno, lo que se adapte más a las nuevas realidades, y a veces no hay... pasa, por ejemplo, al Lighting, que tiene que publicistas, marketing, psicólogos, tal, no sé qué, para innovar cada año, sí. Y al final no nos damos cuenta del tesoro que es la tradición, ¿no? Y decía San John Henry Newman, decía que el cristianismo bien entendido, ¿no? Antes hablábamos de protestantismo, ¿no? El cristianismo bien entendido, es decir, el cristianismo católico, apostólico, es esencialmente una tradición transmitida desde el propio Cristo a los apóstoles y de los apóstoles a todo el mundo hasta hoy, ¿no? Entonces, también conviene que seamos capaces de redescubrir cómo vivían la fe ancestros nuestros que dieron ejemplo de santidad en muchos casos. Totalmente sí. Como se está haciendo ahora FETAO, distintos temas de ese estilo, yo creo que la base también es la tradición, porque si eso hoy en día sigue en funcionamiento y se sigue haciendo, es por una tradición. Entonces esa tradición es la base. Yo creo que también no hay que abandonar la tradición, como está diciendo Diego. Es que la tradición es la tradición de nuestros antepasados y es lo bonito de poder seguir la tradición de tus abuelos, tíos, padres o cualquier familiar. Entonces yo creo que sí que es posible crear no sé, fe a una persona que lo mismo no tenga o está débil de fe y a través de una hermandad y un grupo joven cofrade, yo creo que es capaz de volver a engancharle en el camino. Y luego además también hay que ser conscientes de que la Semana Santa es patrimonio, ¿vale? En muchos casos, por ejemplo, Cristo de la Espina es de principios del siglo XVIII. Y hay imágenes, si no recuerdo mal, la del Nazareno y la del Santo Sepulcro, que son más antiguas todavía. Sí. Y hay mucha gente con... Es que está Guille, que va a salir a Nazarena hoy. Y hay mucha gente con... Tenemos caña en próximos programas. con formación cultural, con mucha formación cultural, que valoran esas imágenes, lo que tienen de valor artístico, y que pues puede ser un buen instrumento para que mucha gente se acerque, ¿no? Se acerque y vea a lo mejor una manera de vivir la religiosidad que, Humana, además. pues sí, totalmente humana. Yo creo que además, quitándolo esa parte que decía, ¿no? De protestantización, ¿no? De la fe católica por culpa de una mala interpretación del Concilio Vaticano II, que como tú muy bien has dicho, no dice muchas de las cosas que se dice que dice, claro. ¿no? Pero ahí hay un problema grande, y es que el ser humano necesita tocar, necesita ver, necesita oler, ¿no? Porque es como conoce el ser humano. El ser humano conoce a través de los sentidos. De hecho, por eso se produce la encarnación. Dios se abaja al hombre
para hacerse hombre, para tratar el propio lenguaje humano, de los sentidos, bueno, pues el propio conocimiento humano. Y los milagros, ¿no? Si no creéis en mí por lo que os digo, creed al menos por mis obras. Por eso, entonces, estamos perdiendo, creo que hemos perdido un gran instrumento de evangelización que lleva una catequesis en las calles, que encima hace que yo pueda tocar y pueda ver eso mismo que yo estoy sintiendo, ¿no? Vamos a ir terminando y me gustaría que dijerais, así a grandes rasgos, vamos a dejar a Diego que hable el último porque está hablando aquí un montón. Sí. Diego, A mí calladme. No haga falta callarme. está aquí hablando mucho Diego hoy. Pero nos falta Alfredo para que te cállate un poquito porque que si no, ya está. Pero vamos a centrarlo un poquito, ¿no? Y yo quiero que mostréis, ¿no? El cómo vivís esta fe con otros jóvenes, ¿no? Pero no quiero que nos vayamos al primer episodio de que estuviste tú, Fernando, sino quiero que me mostréis cómo vivís la fe igual que otro joven cristiano que no sea de una hermandad. Es decir, vuestra fe es igual de digna que la de un joven que no esté en una hermandad, esté pues en cursillos de cristiandad o en otro movimiento que haya en la ciudad de Talavera. Yo creo que tampoco tiene por qué ser muy diferente, pero sí que presenta diferencia. ¿En qué? Por ejemplo, nosotros, al estar presentes en una hermandad, yo creo que, y es una cosa que se debería hacer en todas las hermandades, es llevar como todo un año lleno de, por así decirlo, como actividades. Actividades que te formen, como he dicho ya anteriormente. Estas actividades... Sí, pero eso lo hace un movimiento. Entonces, os estáis convirtiendo, una hermandad se está convirtiendo en un movimiento. A ver, yo creo, perdón que te interrumpa, pero yo creo que un cristiano cofrade y un cristiano que esté en cursillos o lo que sea, tenemos la misma meta que llega al cielo. Entonces, aunque haya distintas actividades o lo que sea, todo se hace para conseguir esa meta. Entonces yo creo que tampoco puede haber mucha diferencia porque igual se juntan grupos, nos juntamos, hacemos formaciones, catequesis o como lo queramos llamar. Entonces yo creo que es muy parecida. Sí, es lo que decías Sí, tú, yo Alejandro. estoy de acuerdo con eso, en plan, todo lleva una misma meta. Y al todos querer ir hacia un mismo sentido, es lo que lleva a esta reflexión. Y ahora vamos a hacer un análisis DAFO. Tú que estás ahora un poco más en tema económico también, aunque no has estudiado economía, pero estás ahí, ¿no? Vamos a hacer un análisis DAFO, pero no vamos a centrar sobre todo en las debilidades y las amenazas que puede tener ahora mismo y cosas que hay que corregir, lógicamente, en la piedad popular vivida en Talavera. Y ahora sí que os dejo a los tres, hablar como queráis. Diego, empieza. Debilidades, ¿no? Sí. Primera debilidad, yo te diría que peligro de caer en idolatría, de no comprender bien la fe, de no saber que la veneración a tal o cual imagen no deja de ser un instrumento para la verdadera fe. Pero vamos, que no es algo de la Semana Santa, como la gente que a lo mejor se acerca a ver a la Virgen del Prado, ni siquiera entra en la basílica, parece que les da como miedo, se quedan fuera en el nártex de la basílica y dicen, no, bueno, yo voy a rezar a la Virgen tal, pero luego insulta a los curas, insulta a la iglesia, insulta a todo lo que pueda, ¿no? Pues eso al final, pues hombre, supongo será como, no sé, como un romano que adorase a Venus, ¿no? Eso no es cristianismo. Y muchas veces en la Semana Santa se corre ese peligro, ¿no? Que se puede evidentemente purificar. ¿Y cómo lo podemos corregir? ¿Cómo se puede corregir? Con formación y también corriendo el riesgo de que a mucha gente cuando le des esa formación, porque habrá que tener mano izquierda también con ciertas personas, te van a rechazar, te van a mirar mal, se van a poner a la defensiva. Que eso es lo segundo que quería decir. En el momento en el que en el ámbito cofrade se intenta dar formación, se intenta purificar, se intenta llevar eso por la buena senda, mucha gente se va a resistir. Y mucha gente se resiste hoy en día, ¿no? Porque le ven que el hábitat en el que él estaba a gusto, de yo voy a la procesión este día,
Si soy cargador, bueno, pues voy a los ensayos. Tengo mucha veneración a mi Cristo, pero el viernes, en el caso nuestro, ¿no? El Viernes Santo, en el Vía Crucis, le digo adiós hasta el año que viene, pues eso a mucha gente le va a molestar. Y le molesta. Y es normal que pase, claro. Al final, lo que dijo Cristo, ¿no? Bueno, lo que dijo de Cristo, el sacerdote cuando le presentaba en el templo. Este está aquí puesto en Israel para que muchos caigan y otros se levanten y para ser signo de contradicción. Él mismo avisó. Es decir, mucha gente que va a rechazar la verdad. Bueno, pues límpiate las sandalias y sal. Alejandro, rápido, una debilidad que veas y cómo podemos solventarlo. Debilidades, ya después de lo que acaba de decir Diego. Es difícil, es difícil. Claro, Yo creo que claro, sería claro, añadir claro. cosas. Yo, por Claro, ejemplo, una debilidad, debilidades. Pero básicamente se centra en eso. yo diría una fe vaga, falta de formación o, por ejemplo, lo que ha dicho, cuando le sacas del área de confort, yo creo que también hay que descubrir nuevos spots, como nos dijo don Alfredo, y salir de la zona de confort, porque ahí es de verdad donde vas a descubrir la fe, yo creo. Es una fe que no es continua durante todo el año. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Muchísimas gracias a los tres. Hoy he de decir una cosa. Que grabar este episodio ha sido misión imposible. Ha sido una odisea. Madre Ha mía. sido misión imposible. El demonio estaba tocando las narices todo el rato. Pero bueno, Dios es mucho más grande. Dios ha podido con todo. Y lo vamos a dejar. Les recuerdo que deben de dar a la campanita y suscribirse para que todo el contenido que nosotros subamos a este canal puedan ustedes tenerlo lo más rápido posible. Nos vemos también en TikTok y en Instagram. Y hasta la próxima, hasta el próximo episodio. Espero que les guste. Hasta siempre.